en México había más gente que apoyaba un determinado partido político, por ejemplo, 3/4 de los alumnos en estos dos países. Así que se ven diferencias también en la percepción de partidos políticos a esta edad, que seguramente también son una reflexión de lo que se habla en el hogar o de lo que piensan los padres. Eso es algo que sería plausible, obviamente. Si preguntamos sobre las intenciones de participar como ciudadano en el futuro, grandes mayorías esperaban votar probablemente en las elecciones nacionales, 87% en la región y 80% en el promedio de ICCS, de todos los 38 países. Hay que tomar en cuenta con eso, obviamente, a la edad de 13, 14 años, todavía faltan muchos años, y si realmente van a votar en el futuro, eso es otro tema. Los alumnos que expresaron intenciones de votar tenían también más conocimiento cívico, así había una correlación, y también tenían un interés más alto en asuntos políticos o sociales. Preguntando sobre participación más activa tradicional, como por ejemplo haciéndose miembro de un partido político o haciéndose candidato en una elección local, ahí solamente minorías expresaban la expectativa de hacerlo en el futuro. Lo que también encontramos fue que los indicadores del contexto socioeconómico fueron relacionados al nivel de conocimiento cívico. Sin embargo, también había grandes diferencias entre los partidos participantes. En algunos participantes la relación con el fondo socioeconómico fue más fuerte que en otros. También encontramos que los estudiantes que tenían padres más interesados en temas políticos o sociales también expresaban ellos mismos más interés en este tipo de temas. Ahora les quiero dar como un resumen también de los resultados regionales de ICCS que están en el informe que estamos publicando en el día de hoy. Primero, sobre el conocimiento cívico regional. El instrumento regional incluía algunos ítems sobre conocimientos cívicos regionales. Medían la misma dimensión como un conocimiento cívico, pero se enfocaba más en aspectos que se veían como relevantes para la región. Y con lo que encontramos, voy a dar solamente dos ejemplos, que porcentajes muy altos reconocieron razones para prohibir la venta de alcohol y tabaco a jóvenes. Eran ítems de selección múltiple donde había 3 opciones incorrectas y una correcta. Pero menos de la mitad identificó correctamente una posible consecuencia de las dictaduras militares en la región en el pasado. Otro tema de esta encuesta fue las actitudes hacia gobiernos autoritarios en Latinoamérica. Generalmente, los alumnos no estaban a favor de formas autoritarias de gobierno. Por ejemplo, solamente 18% estuvo de acuerdo que gente que disiente del gobierno debe tratarse como enemigos. Sin embargo, si se le preguntaba sobre la justificación de dictaduras, si traen orden y seguridad o beneficios económicos, el porcentaje de los que decían estoy de acuerdo o estoy muy de acuerdo estaba alrededor de los 70%. Otro tema que se ha discutido bastante en la región, el tema de la corrupción. La mayoría de los alumnos no se mostraron de acuerdo con prácticas corruptas. Por ejemplo, 73% pensaban que no era aceptable recibir sobornos si el salario es bajo para un servidor público. Sin embargo, 52%, y ese es el promedio de todos los 6 países, estuvo de acuerdo que un funcionario público ayude a su familia o a sus amigos. También incluimos algunas preguntas sobre las actitudes hacia la desobediencia de la ley. Quiere decir, ¿en qué momento se puede justificar
no seguir la ley. La excusa de que se desconozca una ley valía solamente para 32%, que estaban de acuerdo que eso era, en casos así se podría realmente ignorar la ley. Pero 74% pensó que se puede desobedecer a una ley cuando es la única forma de ayudar a la familia. Así hay, cuando las razones se dirigen hacia la familia, entonces parece que los alumnos de esta edad piensan que se les da una cierta justificación a ciertas actuaciones. Lo que encontramos también fueron relaciones con género y el conocimiento cívico. Mujeres tenían en general actitudes menos positivas hacia el autoritarismo, la corrupción y la desobediencia a la ley que los hombres. Del otro lado, también encontramos que estudiantes con actitudes positivas hacia el autoritarismo, la corrupción y la desobediencia a la ley tuvieron niveles más bajos de conocimiento, así que encontramos ahí dos factores que se relacionaban con este tipo con estas dimensiones actitudinales. Incluimos también unas preguntas sobre la identificación con la región latinoamericana y encontramos que mayorías entre los alumnos estaban de acuerdo con afirmaciones positivas. Por ejemplo, el 68% dijo que apoyaba a otro equipo latinoamericano cuando su país fuera eliminado. 90% estuvo de acuerdo que los latinoamericanos tenían mucho en común. También había una relación positiva entre actitudes positivas hacia el propio país y una identificación con la región, ¿no? Así que los alumnos que piensan positivamente sobre su país también tienden a identificarse más con la región. También medimos sentimientos de empatía. Mayoría de los estudiantes de la región expresaron empatía al observar que algo malo pasara a sus compañeros. Hubo variación dependiendo a la situación también. 80% le molestó ver que un compañero reciba un castigo injusto, pero solamente al 37% le molestó ver que un compañero reciba malas notas. Mujeres en general tuvieron puntajes más altos que los hombres en el índice de empatía. Otro tema que se abarcó en nuestra encuesta fue actitudes hacia minorías en Latinoamérica o en los países participantes. Había una variación notable con respecto al apoyo de derechos para personas con una orientación sexual diferente. En mayorías en Chile y en México estaban de acuerdo con que se debe permitir matrimonios entre homosexuales. Se puede mencionar que en México se ha legalizado este tipo de matrimonios. Aceptar como vecinos a personas que pertenecen a grupos minoritarios fue más frecuente entre alumnos con más alto conocimiento cívico. Ese fue otro hallazgo que tuvimos en este estudio. Preguntamos también sobre las actitudes hacia la violencia. Y una cosa que encontramos fue que estudiantes reportaron que ser objeto de represión verbal o física es relativamente frecuente entre los alumnos de 14 años de los 6 países. Solo una minoría de los estudiantes estuvo de acuerdo con afirmaciones positivas sobre el uso de la violencia, que justifican actos violentos. Sin embargo, en 5 países de la región, una mayoría apoyó que uno podría tomar la justicia en sus propias manos en caso de que las autoridades no actúen. Eso fue un breve resumen de los resultados que están en el informe que estamos publicando hoy, y ahora quiero solamente hablar un poco sobre las perspectivas. Después del informe latinoamericano del estudio ICCS, se esperan más investigaciones, obviamente. La esperanza es que, teniendo una base de datos que es accesible a investigadores y que se ha de suministrar una base de datos abundantes para futuros análisis, eso puede realmente servir para muchos análisis secundarios, para investigaciones tanto a nivel nacional como regional como internacional. El estudio regional, la esperanza es que
que vaya a impulsar futuras iniciativas en la región de América Latina sobre este tema, ojalá incluyendo más países de la región. Y el estudio de ICCS 2009 también se considera una línea de base para futuras encuestas comparativas en el área de educación cívica y ciudadana en el futuro, tanto al nivel internacional como regional, como también dentro de los países que han participado. Y la IA, que ahora en su Asamblea General en Dublin, Irlanda, en octubre, anunció planes para una nueva aplicación del ICCS en el año 2016, y ahora se va a preparar esta nueva iniciativa, y claro está que estamos esperando que también dentro de la región que se forma otra vez una iniciativa que apoyando ese proceso de una nueva evaluación de educación cívica y ciudadana. Muchas gracias. Mil gracias por la exposición. Como les comentamos al inicio de esta conferencia, vamos a abrir el espacio de preguntas. Le agradecemos la participación a las más de 100 personas que están conectadas a través del chat. Y bueno, pues pueden alzar la mano para iniciar las preguntas. Bueno, muy buenas tardes. Espero que esta pregunta no sea producto de un bache de sueño que tuve en la conferencia, pero me gustaría saber si los instrumentos que elaboraron para indagar sobre las competencias ciudadanas y cívicas de los jóvenes europeos y latinoamericanos y asiáticos están fundamentados en algún modelo cívico y de ciudadano. Digamos, ¿cuál es el modelo cívico y de ciudadano que sirve de base teórica como para evaluar ese tipo de competencias sobre, digamos, qué es ser cívico, qué es ser ciudadano, el modelo de justicia, el modelo de honestidad, etcétera, que hay diferentes vertientes? Entonces me gustaría saber ese aspecto. Bueno, se elaboró un marco conceptual para este proyecto al inicio de este proyecto, como ya lo mencioné, y eso intentaba captar a grandes rasgos los conceptos de la educación cívica y ciudadana existentes en los países que participaron. Y eso incluía nociones de una ciudadanía participativa, por ejemplo, abierta a la democracia, a conceptos de igualdad. Y los marcos conceptuales que se elaboraron para las regiones se orientaban con respecto a ese marco conceptual. Pero indagaron en diversos temas que pudieran ser también de relevancia internacional. Y uno de las observaciones nuestras cuando analizamos los datos también es, obviamente se puede preguntar si en la región latinoamericana 70% de los alumnos dicen, bueno, si le va bien a la economía podemos aceptar un régimen no democrático. No sabemos qué hubiesen respondido los alumnos en Europa, ¿no? Pero, volviendo a esa pregunta, el concepto, se intentaba captar los conceptos ya existentes con respecto a la educación cívica y ciudadana. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Una tiene que ver con cuáles son los criterios de selección de los países a nivel internacional, especialmente en la región. Y la segunda pregunta es si las constituciones de cada país jugaron un papel dentro del desarrollo de la investigación. La selección fue básicamente una autoselección.
La IA hace una propuesta y pide a los países o las instituciones que representan los respectivos países de participar, envolverse en el proyecto y también participar activamente en la elaboración. Y eso lleva a la segunda parte. Las constituciones de cada país indirectamente de repente tuvieron un impacto porque discutimos por mucho tiempo el marco conceptual, tanto como la elaboración de los ítems, y los representantes nacionales, los coordinadores nacionales, también daban su punto de vista con respecto a los diversos aspectos, y ahí obviamente, claro, el contexto nacional, y eso tiene que ver con la constitución de cada país, indirectamente se podría decir que tuvo una cierta influencia sobre la elaboración de este proyecto. Buenas tardes, llegan dos preguntas del chat. La primera, ¿qué aspectos específicos se trabajaron en los módulos europeo y asiático? Y la segunda, ¿qué elementos de los tres módulos son comunes? Vamos a empezar con el módulo europeo, que también fue el primero en iniciarse, digamos, porque fue un aspecto, una característica muy nueva en un estudio de la IA, cualquier otro proyecto internacional, de tener estos módulos. Y el módulo europeo ya estaba bastante establecido desde el principio, mientras muchos países latinoamericanos todavía estaban por decidirse finalmente, ¿no?, para la participación. Entonces, el módulo europeo, uno de los grandes temas fue la unificación europea, la institución europea, conocimiento y actitudes hacia las instituciones europeas, hacia, por ejemplo, la intensificación de la unificación europea, actitudes hacia la moneda del euro. Eso fue en grandes rasgos el tema. Y también como participación en actividades europeas. Por ejemplo, en Europa hay clubes europeos, entonces si los jóvenes habían participado en este tipo de actividades. Y también hasta qué punto aprendían otros idiomas europeos. En la región asiática había temas similares al módulo europeo. Por ejemplo, había algunas preguntas sobre actitud hacia la corrupción, sobre el gobierno autoritario, sobre la edificación con la región, que también fue un tema en el módulo europeo, y había preguntas sobre los conceptos de ciudadanía que se pensaba que en la región asiática había otra forma de pensar sobre la relación entre el individuo y el colectivo. Hay que mencionar en el módulo regional asiático había solamente un cuestionario, también debido a que se elaboró mucho más tarde que los otros instrumentos regionales. ¿Hubo una segunda parte? ¿Qué elementos de los tres módulos son comunes? Creo que ya lo respondí entonces, porque había ciertos, pero eran otra pregunta, porque por eso no se pueden comparar. Pero volviendo a ese punto, en realidad es una de las cosas que le dan a pensar a uno, porque si constatamos algo por una cierta región, no sabemos en realidad cómo hubiesen sido los resultados en otra región.
Usted, muy buenas tardes. Hace un planteamiento del cual me ubico, en el que nos contextualiza el proyecto, pero me queda el interrogante: es ¿cuál es el origen del proyecto? ¿De dónde nace ese interés por hacer esta investigación? Y también desde esa perspectiva, ustedes como equipo investigador, ¿qué han pensado en términos de proyecciones? Y una pregunta también adicional a esto sería: ¿qué otros tipos de estudios en esta misma línea se han hecho y si conoce la participación de Colombia al respecto? Ok, y yo creo que estamos partiendo, y sabe que hubo muchas discusiones al principio de este proyecto, si se podía incluir países no democráticos. Por ejemplo, puede participar Cuba, que no tiene elecciones en el sentido como con partidos diferentes, candidatos diferentes. Puede participar China, países que no se caracterizan por una democracia formal. Y creo que se decidió también por la participación de estos 38 países que constituyeron este proyecto al final de todo, que sí que se basa en una expectativa de un modelo de una democracia con elecciones, con ciertos libertad de prensa, respeto a los derechos humanos. Esos son conceptos que formaron la base para este estudio. Y la expectativa y vamos a decir, el interrogante es cómo uno sale del concepto de que para tener una ciudadanía que participa en las decisiones que se toman sobre la sociedad, para crear una sociedad donde se respetan los derechos individuales, que se enfoca en la igualdad de género, de grupos minoritarios, etcétera, etcétera, que es importante saber qué se hace en términos de preparación en la escuela y hasta qué punto a la edad de los alumnos de la secundaria se sienten preparados tanto en los conocimientos y cuáles son sus actitudes. Obviamente no todo es resultado de la enseñanza, ¿no? Mucho de los efectos son también otros. Los medios de comunicación, más que todo el hogar. Pero obviamente eso también es el caso en otros estudios. Si medimos lectura, por ejemplo, gran parte de la enseñanza sobre lectura, si se saben escribir, obviamente también viene en el hogar. Y la segunda parte, que casi se me olvidó, Colombia participó en el 1999 en el estudio del anterior sobre la educación cívica, el CIVET. 2 países de la región, Chile y Colombia, participaron en el estudio. Incluimos algunos ítems de cognitivos de la prueba, también del estudio anterior, para hacer ciertas comparaciones. Buenas tardes. La pregunta pues va sobre los resultados que usted nos nombra sobre los estudiantes, sobre algunos de los resultados, pero no se nombran las actitudes y percepciones que se tienen sobre la muestra que ustedes tienen de docentes o de profesores y de escuelas. Me gustaría de pronto saber algunos de los resultados de esas percepciones y actitudes. Bueno, tenía que enfocarme en algunos resultados básicos. También se tiene que saber que el cuestionario del docente se consideraba más que todo como una colección de datos contextuales, ¿no? Para explicar también la variación de los datos al nivel del estudiante o entre las escuelas, ¿no? Algunos resultados
fueron, por ejemplo, que actitudes hacia gobiernos autoritarios en Latinoamérica. Generalmente, los alumnos no estaban a favor de forma autoritaria este gobierno. Por ejemplo, solamente 18% estuvo de acuerdo que gente que disiente del gobierno debe tratarse como enemigos. Sin embargo, si se le preguntaba sobre la justificación de dictaduras, si traen orden y seguridad o beneficios económicos, el porcentaje de los que decían estoy de acuerdo o estoy muy de acuerdo estaba alrededor de los 70%. Otro tema que se ha discutido bastante en la región, el tema de la corrupción. La mayoría de los alumnos no se mostraron de acuerdo con prácticas corruptas. Por ejemplo, 73% pensaban que no era aceptable recibir sobornos si el salario es bajo. En México había más gente que apoyaba un determinado partido político, por ejemplo, 3/4 de los alumnos en estos dos países. Así que se ven diferencias también en la percepción de partidos políticos a esta edad, que seguramente también son una reflexión de lo que se habla en el hogar o de lo que piensan los padres. Eso es algo que sería plausible, obviamente. Si preguntamos sobre las intenciones de participar como ciudadano en el futuro, grandes mayorías esperaban votar probablemente en las elecciones nacionales, 87% en la región y 80% en el promedio de ICCS, de todos los 38 países. Hay que tomar en cuenta con eso, obviamente, a la edad de 13, 14 años, todavía faltan muchos años, y si realmente van a votar en el futuro, eso es otro tema. Los alumnos que expresaron intenciones de votar tenían también más conocimiento cívico, así había una correlación, y también tenían un interés más alto en asuntos políticos o sociales. Preguntando sobre participación más activa tradicional, como por ejemplo haciéndose miembro de un partido político o haciéndose candidato en una elección local, ahí solamente minorías expresaban la expectativa de hacerlo en el futuro. Lo que también encontramos fue que los indicadores del contexto socioeconómico fueron relacionados al nivel de conocimiento cívico. Sin embargo, también había grandes diferencias entre los partidos participantes. En algunos participantes la relación con el Fondo de Socioeconómico fue más fuerte que en otros. También encontramos que los estudiantes que tenían padres más interesados en temas políticos o sociales también expresaban ellos mismos más interés en este tipo de temas. Ahora les quiero dar como un resumen también de los resultados regionales de ICCS que están en el informe que estamos publicando en el día de hoy. Primero, sobre el conocimiento cívico regional. El instrumento regional incluía algunos ítems sobre conocimientos cívicos regionales. Medían la misma dimensión como un conocimiento cívico, pero se enfocaba más en aspectos que se veían como relevantes para la región. Y con lo que encontramos, voy a dar solamente dos ejemplos que porcentajes muy altos reconocieron razones para prohibir la venta de alcohol y tabaco a jóvenes. Eran ítems de selección múltiple donde había 3 opciones incorrectas y una correcta. Pero menos de la mitad identificó correctamente una posible consecuencia de las dictaduras militares en la región en el pasado. Otro tema de esta encuesta fue las